Bienvenidos a la cripta del silencio, un lugar donde las historias no mueren, solo esperan ser escuchadas. Apaga la luz, ponte cómodo y escucha con atención, porque hoy puede que algo también te escuche a ti. Esta historia comenzó con algo aparentemente inofensivo, un pequeño picor justo debajo de la piel. Clara nunca fue una persona nerviosa. De hecho, siempre se reía de quienes hablaban de cosas paranormales. Pero todo cambió. Una noche de verano. Mientras intentaba dormir, sintió un cosquilleo en el brazo. Nada extraño. Pensó que sería un mosquito. Pero al rascarse, notó algo raro. Algo que se movía. Al encender la luz, no vio nada. Solo su piel, aparentemente normal. Pero el movimiento seguía ahí, como si algo caminara bajo ella. Las noches siguientes empeoraron. Primero fue el brazo, luego la espalda, después el cuello. Clara comenzó a agravarse mientras dormía. La primera noche, nada. La segunda, tampoco. Pero la tercera, a las 3:17 de la madrugada, su cuerpo se incorporó lentamente de la cama, sus ojos abiertos, pero completamente blancos. Y entonces empezó a hablar. No era su voz, era algo más profundo, más antiguo, como si viniera desde dentro. Déjanos salir. Clara despertó sin recordar nada, pero al revisar el vídeo, se dio cuenta de algo peor. Su piel. Su piel se movía, no como antes. Ahora se abría. Desde el interior, perdón, algo empujaba, marcando formas bajo la carne, como manos, pequeñas, intentando salir. Desesperada, fue al hospital. Los médicos no encontraron nada, ni parásitos, ni infecciones, ni explicación. Pero el picor no paraba. Una noche, ya sin poder soportarlo, tomó un cuchillo. Se hizo un pequeño corte en el brazo, y lo que salió no era sangre, era un ojo. Sí, un ojo humano, que la miraba, desde dentro de su propio cuerpo. Parpadeó y susurró, por fin. A la mañana siguiente, Clara desapareció. Lo único que encontraron en su habitación, cubierta de marcas, como si algo hubiera salido desde dentro de las paredes, y no, desde fuera. Pero aquí viene lo peor, el vídeo final, el que nadie puede explicar, porque en él, Clara ya no está, pero la cámara sigue grabando, y desde la oscuridad, decenas de voces susurraban al unísono. Ahora somos tú. Si alguna vez sientes que algo se mueve bajo tu piel, no lo ignores. Puede que no estés solo, aunque nadie más esté contigo. Siguiente historia. Y la he titulado El cementerio, ¿vale? Y la voy a hablar en primera persona, obviamente. Ahí vamos. Una tarde como cualquier otra, mi padre nos cuenta como en sus últimas horas de un jueves por las tardes, más o menos las 6, 7, él estando trabajando en un cementerio, siendo el sereno y la última persona en irse a cerrar, pues él ya había cerrado las puertas, estas siendo de metal y muy viejas. Se puso a dar su último recorrido para cambiar de guardia. A ver, que se me ha... Perdón. Están en una de las casitas de los difuntos, se puso a observar como un bus para enfrente del cementerio, puesto que este era raro. Sí, se me lengua la traba, perdón, ya que el bus dejó de hacer su recorrido por dicho cementerio hace ya muchos años. Y del bus baja una mujer con su vestido de novia, largo y brillante. Pasa a través de las rejas de la puerta del cementerio y hace su camino. Mi padre le perdió el rastro, pero al preguntar al propio compañero, más antigüedad, en el trabajo les dijo que ella fue una novia que se iba a casar, pues que el día de su boda falleció de camino a la iglesia con su vestido.
con el bus que siempre tomaba. Ellos le mostraron la tumba de él y había fallecido ya hace unos 20 o 30 años. Ella siempre va un día con mucha neblina y frío, baja de su autobús para desaparecer el pueblo de dicho día. Esto es una historia real, mandada por una seguidora, es una historia de su padre. Eh, esta noche apaga tu teléfono, o al menos ponlo en silencio, porque después de escuchar esto, puede que no quieras contestar nunca más. Marcos odiaba las llamadas nocturnas, por eso, cuando su teléfono vibró a las 2:46 de la madrugada, lo ignoró. Número desconocido. Volvió a sonar. Y otra vez. Y otro. Molesto, contestó. ¿Sí? ¿Hola? Pensó que era una broma. Colgó. Pero al instante, el teléfono volvió a sonar. El mismo número. Esta vez, respondió más irritado. Mira, deja de llamar o... ¿Marcos? Se le heló la sangre. ¿Quién eres? No abres. Marcos frunció el ceño. Miró hacia su puerta. Nada. ¿De qué hablas? Ya está aquí. La llamada terminó. Intentó devolver la llamada, pero el número no existía. Pasaron unos minutos y entonces Marcos se quedó congelado. Un solo golpe, lento, pesado. Otro golpe, más fuerte. Su teléfono volvió a vibrar. El mismo número. Con manos temblorosas respondió. ¿Eres tú? Escúchame, soy yo. ¿Quién? Tú. Marcos dejó caer el teléfono. Los sonidos se escuchaban cada vez más intensos en la puerta. La voz volvió a escucharse, pero esta vez no desde el móvil, desde el otro lado de la puerta. Abre, soy yo. Marcos retrocedió. El teléfono, aún en el suelo, seguía activo, y desde él otra voz habló. Su voz, pero más débil, más rota. No abras. Yo no salí. La puerta se abrió desde un silencio total. La mañana siguiente, los vecinos llamaron a la policía. La puerta estaba abierta, la casa vacía, pero encontraron el teléfono grabando. El audio es lo único que queda. Durante los primeros segundos solo se escuchan pasos. Luego, dos voces, exactamente iguales, discutiendo. Tú no eres yo. Claro que lo soy. Entonces, ¿por qué estás fuera? Porque alguien tenía que salir. El audio termina con un último susurro. Gracias por abrir. Si esta noche recibes una llamada y escuchas tu propia voz al otro lado, no hables, no respondas, ni hagas lo que hagas. Nunca abras la puerta. Esto no es una leyenda, es un mito, es un registro. Esta historia se llama que no debía existir. Un archivo que apareció sin remitente, sin fecha, sin explicación. Y antes de empezar, si estás escuchando esto con auriculares, recomiendo algo. No mires detrás de ti. El archivo llegó a las 4:12 de la madrugada. No venía en digital, era una cinta, antigua, marcada con una sola palabra escrita a mano. Escucha. El técnico de turno, Andrés, pensó que era alguna broma. Aún así, la reprodujo. Empezó a sonar la voz de un hombre, con mucha estatura y una voz temblorosa. Si estás escuchando esto, no detengas la grabación, no pauses.
no retrocedas, porque si lo haces, ellos también lo harán. Andrés frunció el ceño. Pensó en apagarla, pero algo en la voz lo hizo continuar. La voz grabada. Mi nombre ya no importa, pero fui archivista en un lugar que no aparece en ningún registro oficial. Lo llamábamos el fondo. Era un edificio subterráneo, sin ventanas, sin relojes, sin señal. Solo pasillos interminables, llenos de estanterías y cintas como estas. Miles, a millones. Cada cinta contenía algo diferente. Voces, eventos, personas, pero no eran grabaciones normales. Eran momentos. Momentos que aún no habían ocurrido. Sí, en el fondo no almacenaba el pasado, almacenaba el futuro. Al principio pensaron que era un experimento, predicciones, simulaciones, pero no, porque todo lo que escuchaban terminaba ocurriendo, siempre, sin excepción. Había reglas, muchas, pero la más importante era esta. Nunca escuches una cinta con tu nombre. Una noche alguien rompió la regla. Fue Clara, del turno nocturno. Encontró una cinta con su nombre. La escuchó a solas. A la mañana siguiente no estaba. Pero la cinta, sí. Ahora tenía una nueva etiqueta. Chivar. No preguntamos, porque en el fondo, cuando algo se archiva, significa que ya ha pasado. Pero lo peor vino después. Comenzaron a aparecer más cintas con nombres. Demasiadas. Y algunas tenían fechas del mismo día. Los empleados empezaron a escuchar fragmentos, por curiosidad, por miedo, por desesperación, y todos coincidían en algo. En cada grabación, al final, se escuchaba lo mismo. Una puerta, abriéndose. Yo también encontré uno, con mi nombre. No la escuché, no al principio, pero la cinta empezó a reproducirse sola, y lo que escuché no fue mi voz, fueron muchas, decenas, susurrando al mismo tiempo. Ya estás dentro. Corrí. Intenté salir del edificio, pero los pasillos ya no eran los mismos. Las estanterías se movían, las cintas caían al suelo, y cada una que se rompía liberaba voces. Gente llorando, gente gritando, gente suplicando. Y todos decían lo mismo. Nos escucharon. Encontré una sala que no estaba antes, una puerta negra, sin etiquetas, pero había una cinta, justo delante, sin nombre, solo una palabra, origen. No debía hacerlo, pero la escuché. Lo que había dentro no era una grabación, era una respuesta. Nosotros no grabamos el futuro, lo creamos cuando nos escuchas. Si estás oyendo esto, ya ha empezado. Cada vez que alguien reproduce una cinta, nos acerca más. No necesitamos puertas, no necesitamos puertas, solo oídos. Andrés intentó detener la cinta, pero el botón no respondía. La voz seguía, más cerca, como si estuviera detrás de él. Y ahora ya sabemos dónde estás. La grabación se detiene, pero el sistema de la emisora siguió registrando audio durante 6 minutos. En ese tiempo no hubo voz humana, solo respiraciones. Muchas, demasiadas. Y al final, un sonido. A la mañana siguiente, Andrés desapareció y en su lugar, sobre la mesa, había una nueva cinta, con una etiqueta, escrita con su propia letra. Moon. Si alguna vez encuentras algo que parece que te está esperando, quizás
es porque siempre estuvo destinada a encontrarte. Y si escuchas tu nombre en un lugar donde nadie debería saberlo, no respondas, porque algunas cosas no te llaman, te reclaman. Esto ha sido la cripta del silencio y me ha encantado hacer por primera vez en directo un podcast con mi propia voz. Estoy muy contenta. Obviamente